Liturgia de la Palabra de hoy jueves 3 de diciembre. Memoria de San Francisco Javier, presbítero. Del libro del profeta Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura. A la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, por toda esta situación de salud seria que he vivido, no pude empezar con ustedes el inicio del Adviento, pero en el nombre del Señor Jesús, compartiendo este jueves 3 de diciembre, por primera vez después de este proceso en el que aún me encuentro de recuperación, porque esta etapa en la que me encuentro es la más delicada en todos los aspectos, pero quiero unirme lo más pronto posible para compartir con ustedes la palabra de Dios. Sabemos
que el Adviento es un tiempo de esperanza, no es Navidad, es preparación a la Navidad. Y en este tiempo de preparación a la Navidad aparecen muchos personajes que nos ayudan precisamente a prepararnos para recibir la Navidad. Y uno de esos personajes importantes es el profeta Isaías. Ustedes bien saben que al profeta Isaías se le conoce como el profeta de la esperanza. ¿Por qué profeta de la esperanza? El pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías vivía situaciones de yugo, de esclavitud, de desánimo, de desesperanza, de desilusión, de confusión, incluso de dudar si realmente Yahvé Dios estaba con ellos. Y aparece el profeta Isaías dando ánimo, dando esperanza, diciéndoles que algo nuevo va a surgir. Y ciertamente todas esas palabras de ánimo y de esperanza se hicieron realidad en el nacimiento del Señor Jesús, y el pueblo aprendió a caminar en esperanza, incluso sin haber visto esas realidades que el mismo profeta estaba anunciando en su momento. Hermosísimas las palabras que hemos escuchado hoy y que debemos hacer nuestras, porque la palabra de Dios es para nosotros hoy, que también vivimos tiempos de desánimo, de desesperanza, de desilusión, de confusión, con valores que se han perdido totalmente, como los valores morales, los valores cristianos. Y entonces debemos asumir estas palabras del profeta Isaías hoy para nosotros, que quizás nos vemos sumidos en la desesperanza, en la desilusión, en el cansancio, en la fatiga. Abran las puertas para que entre el pueblo justo. Y vean, hermanos y hermanas, el que se mantiene fiel, ese pueblo justo que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió. Hoy, más que nunca, debemos de mantenernos fieles al Señor, fieles a sus promesas, y mantener el ánimo firme para que podamos conservar en este ambiente la paz, en este ambiente de crisis, de enfermedad, de todo lo que estamos experimentando. Ahora, ¿por qué un cristiano puede mantenerse firme? ¿Por qué puede mantenerse fiel y con buen ánimo para poder conservar la paz? Porque confía en Dios precisamente. Y ahí viene la llamada nuevamente del profeta: confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, en todo momento. Él es nuestra única esperanza, nuestra única fortaleza. No lo es el dinero, el poder, el placer, las vanidades, las fiestas, los regalos. Es el Señor. Y hermosísimo también el Salmo 117, que nos dice por qué debemos de confiar en el Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. ¿Por qué debemos de confiarnos y fiarnos del Señor? Porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Miren, hermanos y hermanas, si quieren escuchar un testimonio vivo, real, de lo que es la misericordia de Dios, me tienen a mí, Padre Adrián Martín de la Trinidad, que el sábado 28 de noviembre a las 11 de la noche, el doctor Delgado, cirujano del Hospital Enrique Baltodano Briceño, me dijo:
padre, usted se está jugando la vida en este momento. Lo tenemos que operar. Y yo pensaba que, bueno, seguramente el otro año o mañana o pasado mañana. Era ya en ese instante. Imprime un documento y me dice firme aquí, porque esta operación es grave, tiene muchas consecuencias. Y ahí firmé, confiando en la misericordia del Señor, porque Dios actuó en cada una de esas personas que a medianoche me intervinieron a lo largo de aproximadamente 3 horas. Y aquí estoy, porque el Señor ha sido misericordioso, su misericordia es eterna, porque el Señor es bueno. Más vale, dice el salmista, refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Y por eso, confiando en Dios, firmé ese documento que decía que mi operación era seria, era grave y podía incluso quedar ahí. Pero mi confianza estaba puesta en el Señor, y las 2 personas que estaban afuera del hospital, que me llevaron a emergencia, una amiga querida y un amigo vecino querido, estaban allá afuera, esperando, orando, confiando, porque eran las únicas 2 personas que en ese momento sabía que me estaban interviniendo quirúrgicamente. Por eso, hermanos, ¿cuál miedo? ¿Cuál desconfianza? Si Dios es bueno, si Dios es misericordia, su misericordia es eterna, por eso más vale refugiarse en el Señor que poner nuestra confianza en las cosas de este mundo. Y el capítulo 7 de San Mateo nos recalca precisamente esto que estamos diciendo. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y como lo he dicho cientos de veces, no es cuestión de ir a misa, salir con cara de bueno, porque ya fui a misa, y no hacer nada, y no cumplir la voluntad de mi Padre, y no cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hacer el bien, perdonar, amar, visitar enfermos, poner en práctica la vida cristiana, si no nos sirve de nada. Lo está diciendo Jesús, no lo dice el Padre Adrián. Si ustedes solo me dicen Señor, Señor, pero no cumplen la voluntad del Padre, que es ser misericordioso, no sirve de nada. Toda la meditación que me llevó esos 10 días en el hospital Enrique Baltodano me hizo pensar en lo siguiente. Viendo tanta necesidad que yo mismo experimenté, estando ahí, se me caían las vías, me pasaba de todo, y todos los enfermeros y enfermeras ocupadísimos, habían operados de cáncer, había gente más enferma que yo, y no podían asistirme así con que yo hiciera un chasquido de dedos. Si llegaran los enfermeros de turno, no iban a llegar. Y yo decía, Dios mío, si en cada salón de un hospital hubiese un grupo de cristianos organizados para poder ser asistentes, para poder ayudar en una necesidad, para poder estar ahí pendientes de los enfermos, qué diferente sería esta historia. Pero muchas veces nos conformamos con ser cristianos de nombre, con ser cristianos conformados, acomodados,
porque fui a misa me siento bueno, pero no soy misericordioso, pero no me preocupo por cumplir la voluntad de mi Padre, del Padre Dios del cielo, de Jesucristo, que dijo: sean misericordiosos, sanen a los enfermos. Y por eso el Señor Jesús, en este capítulo 7, después de hacer esta palabra fuerte que Él está diciendo, porque yo no sé si ustedes sienten que esto es fuerte o es un vacilón, que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, les dice, para aclarar más, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente. Otra traducción dice a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y veamos, hermanos y hermanas, las dos construcciones, el que edifica sobre roca, el que edifica sobre arena. Sobre las dos construcciones les llueve, bajan las crecientes, desatan los vientos contra la casa. La diferencia está en que una se cae y la otra se mantiene firme. El asunto es sobre quién o sobre qué estamos edificando nosotros nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. ¿Sobre cuál roca? ¿Sobre la roca firme de Jesucristo? ¿Sobre la roca firme de su Evangelio? ¿Sobre la roca firme de las buenas obras? ¿De las obras de misericordia? ¿O sobre la arena? ¿Sobre lo superficial? ¿Sobre tradiciones, costumbres de este mundo? Sobre la arena de este mundo, poder, dinero, placer, apariencias. ¿Sobre quién o sobre qué estamos construyendo nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe? ¿Somos prudentes o somos necios? ¿Cuál de las dos realidades es la nuestra? Meditemos, reflexionemos. Estamos en Adviento, recordemos que el Adviento es un tiempo muy parecido a la Cuaresma, porque también nos hace un llamado a la conversión, a preparar el camino al Señor. Preparemos el corazón a nuestro Dios, no pensando en el amigo secreto, no pensando en qué me van a regalar, sino en qué voy a regalarle a Jesús. Y esos regalos que Jesús quiere recibir los recibe a través de los enfermos, a través de los ancianos. Me duele montones porque yo siempre lo he dicho y lo sé, pero me lo confirmaron. Están por saturarse los hospitales de viejitos, de adultos mayores, porque las familias, con tal de no tenerlos en estos tiempos de supuesta fiesta, encierran a sus ancianos en los hospitales y los dejan ahí. Eso no es ser cristiano, eso no es poner en práctica el Evangelio. Así que meditemos este duro llamado que hoy, jueves 3 de diciembre, nos hace el Señor. Estamos empezando el Adviento. Que demos una respuesta firme, de fe, de convicción, a este llamado que nos hace la liturgia de la palabra. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.